Steve Jobs, Ada Levine, Jennifer Lawrence y Michael Jordan, además de ser muy famosos, tienen algo en común que probablemente no sabías y que son el 4% de la población mundial que padece de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que afecta a niños y adultos. Se caracteriza por dificultades en la atención sostenida, la impulsividad y la hiperactividad motora que pueden interferir significativamente, por supuesto, en la vida diaria de las personas. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediguito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y en el día de hoy estaremos hablando de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ya comenzamos. Las personas con trastornos por déficit de atención e hiperactividad pueden tener dificultades para prestar atención a tareas o actividades, concentrarse durante periodos prolongados, seguir instrucciones, organizarse, completar tareas o acortar sus impulsos. Además, algunos individuos con este trastorno pueden presentar hiperactividad mostrando un exceso de movimiento, inquietud, dificultades para quedarse quietos o hablar excesivamente. El TDAH, como sus siglas lo indican, es un trastorno complejo y multifacético que puede manifestarse en cada individuo de manera diferente. Si bien se diagnostica comúnmente en la infancia, el TDAH puede persistir hasta la edad adulta y puede variar de gravedad a lo largo del tiempo. El diagnóstico generalmente se basa en una evaluación exhaustiva que incluye la observación del comportamiento, el historial clínico y la realización de pruebas psicológicas. Y si ha llegado hasta aquí, seguro quieres saber cuáles son los síntomas de este trastorno. Una amplia gama de comportamientos está asociado con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Algunos de estos síntomas incluyen tener problemas para enfocarse o concentrarse en tareas, ser olvidadizo en cuanto a cumplir tareas, perder la atención fácilmente, tener dificultades para quedarse sentado, interrumpir a las personas mientras hablan. Si tú o tu hijo tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es posible que tengan alguno de estos síntomas. Los síntomas que tienes dependen del tipo de trastorno que padezcas. Para que los diagnósticos de trastornos por déficit de atención y hiperactividad sean más consistentes, la Asociación Americana de Psiquiatría agrupó la afectación en 3 categorías o tipos. Estos son predominantemente desatento, predominantemente hiperactivo e impulsivo y una tercera que es una combinación de ambos. El predominantemente desatento o falta de atención. Como su nombre lo indica, las personas con este tipo de trastorno por déficit de atención e hiperactividad tienen extrema dificultad para enfocarse, terminar las tareas y seguir instrucciones. Los expertos también piensan que muchos niños con este tipo de trastorno por déficit de atención e hiperactividad de falta de atención podrían no recibir un diagnóstico apropiado porque no tienden a perturbar las actividades en el aula. Este tipo es más común en las niñas. El segundo tipo o tipo predominantemente hiperactivo impulsivo incluye a las personas con déficit de atención e hiperactividad que muestran principalmente un comportamiento hiperactivo e impulsivo, como su nombre lo indica. Este puede incluir inquietarse, interrumpir a la gente mientras habla y no poder esperar su turno. Aunque la falta de atención es una preocupación menor, las personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad predominantemente hiperactivo e impulsivo pueden encontrar déficit de concentración en las tareas. Existe además el tercer tipo o el tipo combinado de hiperactivo e impulsivo y falta de atención. Este último es el más común del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Las personas con este tipo combinado de trastorno muestran síntomas de falta de atención e hiperactividad. Estos incluyen incapacidad para prestar atención, una tendencia hacia la impulsividad y niveles de actividad y energía por encima de lo normal. El tratamiento será determinado por el tipo de trastorno que tú o tu hijo tengan. El tipo de trastorno por déficit de atención pueden cambiar con el tiempo, por lo que su tratamiento puede ser variable. Más del 60% de los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad siguen exhibiendo síntomas como adultos, pero para muchas personas los síntomas disminuyen o se vuelven menos frecuentes a medida que se va creciendo. Es por esto que el tratamiento es muy importante. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad no tratado en adultos puede ser de impacto negativo en muchos aspectos de la vida. Síntomas como dificultades para manejar, falta de memoria e impaciencia pueden causar problemas en el trabajo, en el hogar y en todo tipo de relaciones.
1 de cada 10 niños de 5 a 17 años recibe un diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo que convierte en uno de los trastornos del neurodesarrollo infantil que más comúnmente se diagnostica en Estados Unidos. Para los niños, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad generalmente se asocia con problemas en las escuelas. Los niños con trastornos por déficit de atención e hiperactividad a menudo tienen dificultades para tener éxito en un entorno escolar adecuado. Los niños tienen más del doble de probabilidades que las niñas de recibir un diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad por su diagnóstico oportuno. Esto puede deberse a que los niños tienden a presentar síntomas característicos de hiperactividad. Aunque algunas niñas pueden tener los síntomas clásicos de la hiperactividad, muchas no lo presentan. En muchos casos, las niñas con trastornos por déficit de atención e hiperactividad podrían, entre otros, soñar despiertas con frecuencia, ser hiperconversadoras en lugar de hiperactivas. Muchos síntomas pueden ser comportamientos típicos de la infancia, por lo que puede ser difícil saber qué está relacionado con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y cuáles no. A pesar de lo común que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, los médicos e investigadores aún no estamos seguros de cuál es la causa de la afección. Se creen que sus orígenes son neurológicos y la genética también podría desempeñar un papel importante. Las investigaciones sugieren que una reducción de la dopamina es un factor. La dopamina es una sustancia química en el cerebro que ayuda a mover las señales de un nervio a otro. Interviene en el desencadenamiento de las respuestas de movimientos emocionales. Otras investigaciones sugieren en una diferencia estructural dentro del cerebro. Los hallazgos indican que las personas con trastornos por déficit de atención e hiperactividad tienen menos volumen de materia gris. La materia gris incluye áreas cerebrales que ayudan con el habla, el autocontrol, la toma de decisiones y el control muscular. Los investigadores además siguen estudiando las posibles causas de este trastorno, como fumar durante el embarazo. No hay pruebas específicas que puedan determinar si tú o tu hijo tienen un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Un estudio reciente destacó los beneficios de una nueva prueba para diagnóstico del trastorno en adultos, pero muchos médicos creen que un diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad no se puede hacer sobre la base de una sola prueba. Para hacer un diagnóstico, tu médico evaluará cualquier síntoma que tú o tus hijos hayan tenido en los últimos 6 meses. Es probable que tu médico recopile información de maestros o familiares y pueda usar listas de verificación y escalas de valoración para examinar los síntomas. También hará un examen físico para detectar otros problemas de salud que pudieran estar asociados. Si sospecha que tú o tu hijo tiene un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, habla con tu médico para que los evalúe. En el caso de tu hijo, también puedes hablar con un consejero escolar. Las escuelas evalúan periódicamente a los niños para detectar problemas que puedan estar afectando su rendimiento académico. Para la evaluación, proporciona a tu médico o consejero notas y observaciones tuyas del comportamiento de tu hijo. Si sospecha trastorno por déficit de atención e hiperactividad, puede derivarte a ti o a tu hijo a un especialista. Dependiendo del diagnóstico, también pueden recomendar una cita con otras especialidades como psiquiatría y neurología. El tratamiento para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad típicamente incluye terapias conductuales, medicamentos o ambos. Los tipos de terapia incluyen psicoterapia o terapia conversacional. Con la terapia de conversación, tú y tu hijo discutirán cómo el trastorno afecta a varias de sus vidas y las maneras de ayudarlos a manejarlo. Otro tipo de terapia es la terapia conductual. Esta terapia puede ayudarte a ti y a tu hijo a aprender a controlar y manejar estos comportamientos. Los medicamentos también pueden ser de mucha utilidad cuando convives con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Los medicamentos para esto están diseñados para afectar las sustancias químicas del cerebro de una manera que te permitan controlar y mejorar tus impulsos y acciones. Los dos tipos principales de medicamentos utilizados para tratar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad son estimulantes y no estimulantes. Los estimulantes del sistema nervioso central son medicamentos más comúnmente recetados por trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
Estos fármacos actúan aumentando la cantidad de las sustancias químicas del cerebro, dopamina y norepinefrina. Algunos ejemplos de estos fármacos son el metilfenidato y los estimulantes basados en anfetaminas. Si los estimulantes no funcionan bien para ti o para tu hijo, o si causan efectos secundarios problemáticos, tu médico puede sugerir un medicamento no estimulante. Ciertos medicamentos no estimulantes funcionan aumentando los niveles de norepinefrina en el cerebro. Estos medicamentos incluyen la atomoxetina y algunos antidepresivos como el bupropión. Los medicamentos para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad pueden tener muchos beneficios, así como efectos secundarios. Además de, o en lugar de los medicamentos, se han sugerido varios remedios para ayudar a manejar los síntomas del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Para empezar, seguir un estilo de vida saludable pueden ayudar a manejar los síntomas. Los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC por sus siglas en inglés, recomiendan lo siguiente: seguir una dieta saludable y equilibrada, realizar al menos 60 minutos de actividad física al día, dormir lo suficiente, limitar el tiempo que se pasa frente a pantallas, incluidos teléfonos, computadoras y televisión. Los estudios han demostrado que el yoga, el tai chi y pasar tiempo al aire libre pueden ayudar a calmar las mentes hiperactivas y pueden aliviar los síntomas de trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Las investigaciones en adultos y adolescentes han demostrado que la meditación tiene efectos positivos en la atención y los procesos de pensamiento, así como la ansiedad y la depresión. Evitar ciertos alérgenos y aditivos alimentarios también son formas potenciales de ayudar a reducir los síntomas, aunque el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo, no se considera una discapacidad de aprendizaje. Sin embargo, los síntomas pueden dificultar el aprendizaje, que son obviamente dos cosas completamente diferentes. Además, es posible que el trastorno ocurra en algunas personas que también tienen problemas de aprendizaje. Para ayudar a aliviar cualquier impacto del aprendizaje de los niños, los maestros pueden desarrollar lineamientos individuales para un estudiante con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esto puede incluir dar más tiempo a tareas y pruebas o desarrollar un sistema de recompensas personales. Aunque técnicamente no es una discapacidad, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad puede tener efectos de por vida. Si alguna persona padece de este trastorno, es muy probable que también tengan depresión. De hecho, la tasa de depresión mayor en los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad es más alta 5 veces que en los niños sin el trastorno. Hasta el 31% de los adultos con el trastorno han encontrado también que tienen depresión. Esto puede parecer un doble efecto, pero debes saber que hay tratamientos disponibles para ambas afecciones. Los tratamientos a menudo se superponen y la psicoterapia puede ayudar a ambas afecciones. Además, ciertos antidepresivos a veces pueden ayudar a aliviar los síntomas del trastorno por este déficit de atención e hiperactividad. Por supuesto, tener un trastorno por déficit de atención e hiperactividad no garantiza que tendrás depresión, pero es importante que sepas que es una posibilidad. Si en la familia tenemos personas con déficit de atención e hiperactividad, un horario consistente en estructuras y expectativas regulares puede ser de gran utilidad. Para los adultos, una lista, mantener un calendario y establecer recordatorios son buenas maneras de ayudarles a organizarse. Para los niños puede ser útil sentarse en escribir las tareas asignadas y guardar los artículos que usan todos los días como juguetes y mochilas en lugares asignados. Aprender más sobre el trastorno en general también puede ayudarte a aprender a manejarlo. Tu médico puede propiciarte más orientación sobre cómo manejar estos síntomas. Estos consejos para ayudar a tu hijo a manejar sus tareas y actividades diarias, desde prepararse para la escuela por la mañana hasta aplicar en la universidad. Para niños y adultos, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad sin tratamiento puede tener un impacto serio en sus vidas. Puede afectar la escuela, el trabajo y las relaciones interpersonales. El tratamiento es de vital importancia para disminuir los efectos de la afección, pero sigue siendo importante recordar que muchas personas con el trastorno disfrutan de una vida satisfactoria y exitosa. Algunos incluso pregonan de beneficios de la afección. Si crees que algún familiar tuyo puede tener un trastorno por déficit de atención o hiperactividad, el primer paso debe ser hablar con el médico para ayudarte a determinar si es realmente el trastorno y puede crear un plan de tratamiento. En resumen, podemos decir que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad puede afectar a cualquier tipo de persona sin importar su profesión, su clase social,
su edad o su origen. Como hemos visto, no hay un perfil determinado de personas a las que se afecte con mayor medida y aunque un trastorno habitualmente difícil de detención, un correcto tratamiento puede facilitar sensiblemente su convivencia en el día a día. De este modo, la falta de atención, la hiperactividad y la impulsibilidad, así como el resto de los varios síntomas relacionados, pueden derivar en un trastorno de déficit de atención en cualquier edad. Si ha llegado hasta aquí, no olvides darle me gusta a este video y recuerden compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.